Si algo caracteriza a la historia de Roma es su inmensa capacidad militar, presente desde antes del imperio, o sea en la República, y hasta el final de este. Tomar esa gran historia y colocarla en una novela histórica, adornándola con ficciones, personajes y diálogos adicionales, es un trabajo que solamente puede hacer un autor de la talla de Santiago Posteguillo. Bienvenidos a un capítulo más de Lunes de Libros. Recuerden que algunos lunes subo reseñas o hablo de un poco de lo que me pareció algún libro, doy algunas ideas, ya sea escrito en físico, digital o hasta en audiolibro. Y hoy vamos a hablar de El Africanus, el hijo del cónsul, el libro de Santiago Posteguillo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexis León y si eres nuevo en el canal, soy un profesor de Humanidades y Psicología en la isla de Puerto Rico. Y en esta serie, en esta lista de lunes de libros, suelo subir algunas reseñas, algunos mensajes o algunos videos reflexionando sobre alguno que otro libro que me haya leído los últimos días, a veces en los últimos meses realmente, y que quiero compartir con ustedes. Como he dicho, vamos a hablar de Africanus, el hijo del cónsul, la primera entrega de la trilogía que fue ofrecida desde el 2006 por el escritor español Santiago Posteguillo. Como siempre, aquí a mano izquierda van a salir los temas que voy a cubrir en esta reseña. No va a ser muy larga, pero la intención es que puedas ir a cualquiera de los temas si te interesa una parte en específico. Vamos a empezar hablando de la introducción, cómo es el libro, de qué trata, sin contarte toda la historia, páginas que tiene, dónde lo puedes conseguir y un poco del autor. Luego vamos a hablar de lo que me gustó, voy a dar 2 o 3 cosas que me gustaron, luego paso a lo que no me gustó, que en este libro van a ser más cosas las que no me gustan de las que me gustaron. Y luego vamos a cerrar con las recomendaciones, quién lo debe leer, si te gusta tal o cual estilo y saber si es para ti o no y le das un intento. Primero vamos a empezar diciendo que el autor Santiago Posteguillo es un escritor, es filólogo, es profesor de literatura inglesa en una universidad en España. El señor estudió básicamente muy bien lo que era la cuestión de escribir, lo que son los clásicos de la literatura. De hecho, su especialidad es en literatura inglesa, pero siempre fue un amante de la historia de Roma. Pueden conseguir su biografía en muchas páginas de internet para que se interesen un poco más en cuanto a cómo se fue formando este autor. Eso va a ser un punto a su favor, porque una cosa de las que me gustó de esta novela es que precisamente el autor maneja muy bien la palabra escrita. 720 páginas en su edición original en el 2006 y esta cantidad de horas, básicamente 28 en formato de audiolibro. Esta historia es larga, densa y pesada. Este libro salió en el 2006 realmente, y de hecho la trilogía se completó como hasta el 2009-2010. Es que en audiolibro lo pusieron hace poco y yo lo pude acceder por ahí. O sea que es un libro que no es nuevo, tiene casi 11, 12, 14 años la trilogía, pero ahora mucha gente se está acercando a él por la cuestión de los audiolibros, que hacen que los libros sean más accesibles a las personas que están muchas veces en un tren ajetreado de vida. Así que estamos hablando de un libro que tiene casi 14 años el primero, casi 11 años la trilogía completa, pero que yo lo pude acceder ahora. ¿De qué trata este libro de Africanus, el hijo del cónsul? Bueno, si usted ha leído un poco de historia de Roma, aunque la historia de Roma es larguísima, estos son algunos de los emperadores y líderes que hubo en Roma durante sus tiempos políticos, que son bastante diversos. Sabe que Publio Cornelio Escipión, llamado el Africano, fue uno de los líderes militares y políticos más importantes de esa etapa, específicamente de las guerras con Cartago. Yo no voy a seguir contando porque básicamente ese periodo histórico se cuenta solo en la novela. Eso es una de las buenas cosas que hace Santiago Posteguillo, pero debes saber que ocurre en ese momento preciso de la historia esas guerras entre Cartago y Roma, lo que se conoce en la historia occidental como las guerras púnicas, y no fue una sola, fueron varias. ¿Y de qué estamos hablando en este libro? Bueno, de la historia de este señor Publio Cornelio Escipión, desde que era un niño básicamente hasta que logra su primera gran victoria en Cartago Nova, derrotando al ejército cartaginés y eventualmente abriendo paso a lo que va a ser su historia política y militar. Lo puedes conseguir en Audible, lo puedes conseguir en Kindle, lo puedes conseguir en cualquier plataforma de libros digitales. El libro es un libro que realmente ya tiene como 14 años, como ya dije, así que lo puedes conseguir incluso usado. Es el primero de esta trilogía que se encarga de detallarte
cuál fue la historia de Publio Cornelio Escipión y la utiliza muy bien para ilustrarte también cómo fue la historia de ese periodo en Roma, muy interesante. Así que si te interesa, me dejas saber, yo te digo cómo yo la leí para que tú la puedas acceder. Vamos a la segunda parte. ¿Qué fue lo que me gustó de la novela? Bueno, de la novela me gustaron varias cosas. Tengo que apuntarlas una a una para que no se me quede ninguna, porque hay que hacerle justicia a este autor. Primero que todo, me gustó que es una novela histórica. Es una novela que se basa en un hecho histórico y en un hecho histórico bien importante. No estamos hablando de hechos secundarios. Estamos hablando del momento en que Roma pudo detener el ejército cartaginés, que si no lo hace, estuviéramos ahora mismo hablando del imperio cartaginés y no del imperio romano en la historia occidental. También me gusta que los personajes tienen su profundidad. O sea, estos personajes sí son densos. Oye, es una novela de 720 páginas, que a lo mejor no es una de 1000 páginas como las que me he leído de Julia Navarro o de otros autores que son más extensas, pero es una novela que otorga cierto espacio para darle profundidad a esos personajes. Y este señor, que como ya dije en la introducción, maneja muy bien la cuestión de la palabra escrita, no se queda atrás. Él te sabe detallar sin aburrirte mucho cómo son las emociones, las inquietudes, los deseos, los miedos, las alegrías de cada uno de los personajes que pone en este libro. Así que la profundidad en esos personajes me gusta mucho. Eso hace que ningún personaje de los que entra en la trama de este libro esté de más. O sea, todos los personajes tienen una función, todos los personajes cumplen un propósito y en este primer libro no se queda nada abierto. Claro, esto es una trilogía. Hay personajes que tú puedes decir contra, no se resolvió el asunto, no se resolvió el problema con este, pero cabe destacar que esto es una trilogía y esperamos que se vaya desenvolviendo esa trama en los próximos libros. Otra de las cosas que me gustó es que hay buena cronología. El autor va diciéndote los años y los lugares específicos, o sea, los lugares geográficos en los que te tienes que ambientar para ir entendiendo esta novela. Oye, esta y las demás guerras púnicas son guerras que van a abarcar básicamente toda esa parte del Imperio Romano que era muy importante en ese tiempo. Así que saber en qué año estás hablando, en qué lugar estás hablando, eso es muy interesante. Al final del libro incluso hay una batalla muy importante y en la misma batalla él te dice si estás hablando en el norte de la batalla o al sur de la batalla, y esas cosas te ayudan a posicionarte porque si no estuvieras bien perdido. Otro punto que me gustó mucho, y ya lo he mencionado 2 veces, pero ahora lo voy a explorar un poco más, es el dominio que tiene Santiago Posteguillo sobre la palabra escrita. Óyeme bien, tú vas a pensar que como es una novela, la palabra debe estar escrita. Pues no necesariamente. Hay muchos autores y autores buenos que no dominan mucho la palabra escrita. Quizás dominan la forma de llevarte en una emoción, quizás dominan la forma de venderte un relato y después te lo desenvuelven de otra cosa. Pero cuando decimos que un autor domina la palabra escrita, es que tú vas leyendo y realmente tu mente puede imaginar ese momento, imaginar ese personaje, imaginar ese problema, esa emoción, porque la palabra está dando 100% certera en lo que el autor quiere que tú te imagines. Muy pocos autores tienen esa capacidad de lograrlo. Claro, este señor es filólogo, este señor estudió un doctorado en esta cuestión, este señor es experto en estos temas. No me cabe duda de que eso es la razón fundamental por la que domina la palabra escrita. Y esto ayuda al último punto que quiero hablar de lo que me gustó, que es que coloca muy bien las características históricas que existían en ese momento de Roma. Los que somos amantes o estudiosos o somos profesores de historia sabemos que Roma, una de las características más importantes que tenía era la forma en que se vivía en su sociedad. O sea, la sociedad de Roma distanciaba muchísimo de la vida social de Grecia. O sea, en Roma habían otros intereses, habían otros atributos sobre las personas y habrían otras intenciones detrás de cada acción de un político, muy diferente quizás a las que habían en la mayoría de los griegos. Porque tú bien podrías caer en la trampa, o un escritor podría caer en la trampa de poner características en algún personaje romano que tú dices, espérate, los romanos no eran así. Este señor me está diciendo cosas que no son, o no estudió esto porque el romano no estaba pendiente a esto. Santiago Posteguillo no comete ese error, lo que me lleva a admirar la gran cantidad de investigación que tuvo que hacer este señor para poder escribir no solamente esta, sino el resto de las 2 novelas que completan la trilogía. Vamos a la sesión de qué no me gustó, y tengo que decirles de antemano que no he leído las otras 2. No me digan que eso no vale, no me digan que eso no es suficiente. Yo estoy hablando de la reseña de esta novela, y si recuerdan un video que hice hace unos meses atrás sobre El silencio de la ciudad blanca, donde hice una reseña de ese primer libro de trilogía, sabrán mi postura en cuanto a qué debe tener un libro, aunque sea parte de una trilogía. Así que vamos a empezar diciendo lo que no me gustó, y son varios puntos. Número 1, no me atrapó. ¿Y por qué no me atrapó? Porque la realidad es que tengo
que usar un esquema para poder explicar. Cuando hacemos una novela histórica, o sea que ponemos una ficción sobre algo que pasó en la realidad y utilizamos los dos mundos, el real de la historia y el de la ficción, para enamorar al lector, tenemos que tener mucho cuidado de que esa base histórica no compita con nuestra historia de la ficción. En este libro, Santiago Posteguillo, la cantidad de ficción que le otorga a la trama como tal, tengo que decir que es bien poca. O sea, en muchos momentos yo sentí que estaba leyendo la historia con alguna pizca de imaginación por aquí, con un diálogo que yo sé que seguramente no se dio por acá, pero no hay una trama que subyace. Es la historia del Africanus. Es un cierto tipo de biografía. No veo o no puedo percibir la historia de ficción que debe atarme a la novela. Yo sé cómo va a acabar la guerra púnica, yo lo puedo leer en otro lado, yo puedo leer la biografía del Africanus en otro momento o en otro lugar. ¿Qué tiene esta novela de ficción montada sobre un suceso histórico que me pueda llamar la atención? La realidad es que en este primer libro no lo pude percibir. Y no quiero que me digan, Alexis, deja que lea los otros tres para que veas. Siempre le he dicho, un escritor tiene solamente una oportunidad para atraer al lector. Yo no tengo que estar obligado a leer las otras dos novelas de la saga, mucho menos si ya sé que son novelas largas, que son muy detalladas y que probablemente fallen de lo mismo, de no venderme una historia que me atrape. Así que montar una historia suave sobre una historia fuerte que sí pasó, esa historia suave de arriba se puede entender como que no te va a atrapar y puede caerse, y terminas con un relato histórico que encuentras en cualquier libro de historia. Yo pienso que debería ser al revés. Yo pienso que debería tomarse un momento histórico y sobre ese periodo o momento histórico montar una historia de ficción que bien pudo o no pudo haber pasado. El Titanic sí chocó con un iceberg. El Titanic sí se hundió. Jack y Rose nunca existieron. Pero usted menciona la película del Titanic y piensa en Jack y Rose. Los otros elementos de la historia real subyacen. Hay una intención de tratar de engancharte para leer los demás libros, y realmente si tú ya conoces la historia y sabes cómo va a terminar la historia de esa primera batalla del Africanus en Cartago Nova y cuál va a ser el desenlace, pues estás leyendo el libro solamente para dar con esa historia al final. No hay nada más que atrape. En el intento de detallar cada cosa que está pasando, que lo hace muy bien, no aburre, pero extiende la novela. O sea, cuando pasa un suceso fuerte, esa extensión del diálogo, esa extensión de la descripción del sentimiento del personaje, puede parecer que está tratando de estirar la novela por no darte un poco más de información de lo que viene en la segunda. Y es que tengo que pensar que él concibió la obra completa y decidió dividirla en tres, a lo mejor porque iba a ser un libro muy largo, o a lo mejor porque en ese momento las trilogías estaban vendiendo y pues las voy a dividir en tres para sacar más ganancias. Yo no tengo problema con quien que hace eso realmente, ya cada cual con la forma en que capitaliza sobre su creación artística, y este señor es un muy buen escritor, pero allá cada cual con lo que le guste. Y lo último que no me gustó, y esto es algo muy mío, es que es bastante predecible. Todo el mundo sabe cómo va a terminar eso, o por lo menos todo el mundo que conoce la historia de Roma. Aquí me quiero detener un momento, porque una de las cosas que más atrae de este libro cuando tú lees la reseña inicial, o lees una parte de atrás de la portada, o te leíste la descripción que sale en las páginas de internet, es que dices, wow, historia de Roma, a mí me gusta, yo soy un fanático de la historia de Roma, un aficionado. Pues probablemente conoces esta historia y sabes cómo va a terminar, así que se convierte en algo predecible, porque los sucesos grandes que se narran en la novela son sucesos que ya históricamente sucedieron de esa manera. Por último, ¿a quién le puedo recomendar? Bueno, pues a los amantes de la historia que les gusta acceder a la misma o consumir la misma de forma que no sea aburrida. Posteguillo nos salvó en esa y nos otorga un tremendo libro que nos ofrece una visión histórica con un poco de ficción aquí y allá, pero que te sirve para entender esta guerra púnica increíblemente sin aburrirte. Para los amantes de la época clásica, que les gustaban las guerras anteriores, para los amantes de la historia militar, porque hay un montón de descripción de cómo eran los asedios, cómo eran los ataques, cómo se planificaban esas estrategias de guerra en ese momento. Sobre todo estamos hablando de dos personajes muy importantes, Publio Cornelio Escipión, Asdrúbal y Aníbal de parte de los cartagineses. No estamos hablando de cualquier muchachito por ahí. Así que si te gusta la historia militar, este libro puede llegar a gustarte. Y sobre todo, es un autor español que por fin no habla de la Guerra Civil Española, de España del principio del siglo XX, de España posguerra civil. Es un autor que se fue a Roma, podríamos decir los inicios de lo que va a ser eventualmente España, pero se fue cientos o miles de años atrás,
a ser una buena novela. Independientemente de que me haya gustado mucho o no, es una muy buena novela. En mi categorización le voy a dar 3.5 de las 5 estrellas. Si te ha gustado este video, por favor te pido que te suscribas al canal de YouTube. Eso nos ayuda mucho, le das like, prendes la campanita. El algoritmo de YouTube funciona de esa manera. Si estás viéndolo en Instagram, pues compártelo con tus amigos. En las dos plataformas en que más me estoy moviendo ahora mismo es en YouTube e Instagram. Un placer, hasta la próxima, nos vemos.